Llegué a la casa de Ismael justo antes de las 6. Las luces del sendero parpadeaban en rojo y verde y la corona en la puerta tenía nieve falsa espolvoreada sobre sus ramas de plástico. Llevaba el pastel de arándanos en ambas manos, aún tibio, del horno, envuelto en un paño de lino que mi madre bordó alguna vez. La puerta se abrió de golpe, pero no fue Ismael quien me recibió, sino Paloma. Me dedicó esa sonrisa frágil suya, de esas que no arrugan más que el aire. «Qué bueno que llegaste», dijo, como si hubiera llegado temprano a algo donde en realidad nadie me esperaba. Adentro la casa estaba llena de gente. Los abrigos se apilaban en los sillones de cuero, los niños correteaban entre las piernas y el aire olía más a velas que a comida. Busqué a Camila con la mirada, pero solo alcancé a ver su trenza desvaneciéndose por el pasillo. Seguí el bullicio hasta el comedor. No quedaba un solo asiento libre. La mesa ya estaba medio desvalijada. Mi hijo ni siquiera levantó la vista cuando entré. Estaba en medio de una anécdota riendo fuerte y sin reservas, con una copa de vino en la mano. Paloma volvió de la cocina con una plancha de papel en la mano. Me la entregó mientras ajustaba su celular con la otra, grabando quién sabe qué. «Esto es lo que sobró», dijo. Había ejotes puré de papa medio bolillo. Ni un tenedor. Entonces Ismael me miró de reojo, soltó una risita y dijo por lo bajo: «Pero no tan bajo, eso es todo lo que se merece». Las risas se extendieron a su alrededor. No sé si oyeron las palabras o solo el tono. Me quedé ahí un momento sosteniendo la plancha. No discutí. Encontré un banquito cerca del fregadero de espaldas a la multitud, lejos del candelabro que titilaba sobre la mesa que yo misma ayudé a apagar. Nadie me buscó, nadie notó cuando me puse el abrigo de nuevo. Dejé el pastel de arándanos en la encimera sin decir nada. Afuera, la llovizna mojó mi bufanda. No me molesté en abrir el paraguas. Solo caminé, y cuando llegué a casa, bajé directo al sótano. La casa estaba en silencio cuando entré. No encendí las luces. El resplandor del farol de la calle, colándose por la ventana, bastó para guiarme más allá del sofá, del platón de arándanos, que nunca saqué, y hacia las escaleras que crujían rumbo al sótano. Hacía frío ahí abajo. Siempre lo había hecho. No era un frío hostil, solo olvidado. El tipo de frío que encuentras en un lugar que guarda tus secretos más tiempo que cualquier persona. Aparté un contenedor de plástico etiquetado Navidad y abrí el gabinete que estaba detrás. A prueba de fuego, pesado. Lo compré el año después de que murió Salvador. Adentro carpetas, decenas. Etiquetadas por año por propósito. Una decía Ismael, préstamo para el bar. Otra Paloma, transferencias para FIB. Las saqué con cuidado, colocándolas en la vieja mesa de trabajo, mis dedos rozando cada pestaña de plástico como si fueran cicatrices. No las guardé por rencor. Las guardé porque era mi instinto registrar, documentar, proteger. Era mi forma de quererlos, silenciosa, a fondo. Encontré el contrato de la hipoteca que cofirmé. Mi firma clara y precisa. El segundo préstamo tenía una firma que no reconocí, torcida apresurada, imitando la mía lo justo para engañar a un cajero. Mi corazón no se aceleró, tampoco se rompió, solo se afirmó. Y entonces lo vi escondido bajo una carpeta marcada Plan de Estudios, el Fondo Camila, creado antes de que ella naciera, alimentado con esfuerzo lento, intocado como acordamos. Les había dado todo y aún así nunca fue suficiente, porque en el momento en que pensaron que ya no tenía más para dar, me mostraron quiénes eran en verdad. Cerré el gabinete y giré la llave. Mi mano no tembló. Subí, me serví una taza de té frío y me senté en la mesa de la cocina sin encender una sola luz. Afuera, la lluvia había parado. El silencio en la casa no era soledad. Era un espacio donde por fin
podía escucharme a mí misma. Abrí el cajón donde guardaba las cartas que nunca envié. Esa noche las leería todas. Desdoblé la primera carta con cuidado. La tinta se había desvanecido un poco, el papel estaba más delgado de tanto tocarlo. Estaba fechada 5 años después de que Salvador se fue. La escribí después de que Ismael me llamó llorando, diciendo que el bar que abrió estaba en quiebra y el banco lo tenía en la mira. La carta empezaba suave, casi esperanzada. Está intentando escribir. Solo necesita más tiempo. Otra carta escrita 2 años después tenía menos ternura. Saqué de mi pensión, confesé a Salvador. Dijo que era para la nómina, pero vi a Paloma con un reloj nuevo en una foto. Tal vez estoy siendo dura, tal vez estoy cansada. Todas eran así, pequeñas batallas entre la esperanza y el agotamiento. Una carta para Ismael, nunca enviada, terminaba con «Te estás alejando de quien eras». Y yo sigo inventando excusas por ti, incluso cuando no las pides. Esa página me dolió más que las otras. Todavía escocía. También había cartas para Camila. Notas de cumpleaños que nunca le di. Recuerdos escritos por si alguna vez estaba demasiado vieja para contarlos en voz alta. Su primera convulsión. Su primera palabra, como una vez tomó mi mano y dijo, «Tú eres mi calma». Dejé el montón de cartas y me giré hacia el gabinete cerca del refrigerador. Detrás del bote de harina había una carpeta manila, etiquetada Inversiones Trenley S.A. Años atrás, Paloma me había pedido que la incluyera, por si acaso dijo, con esas cejas perfectamente arqueadas. Sonreí. Entonces le ofrecí otra taza de té y discretamente cambié de tema. Ahora revisé la carpeta, la cuenta del negocio, la escritura de una propiedad secundaria. Todo intacto, todo aún mío. Cerré la carpeta, la devolví a su lugar y me quedé quieta un buen rato. Lo que sea que los había sostenido antes, ya no estaba. Por la mañana llamaría a Amalia. Amalia seguía preparando su té, igual fuerte, reposado de más, con un palito de canela que nunca se disolvía del todo. Su casa en Querétaro no había cambiado, salvo por la pila de rompecabezas en la mesa auxiliar y el gato que ahora reclamaba su sillón como si fuera su cómplice. No hablamos mucho al principio. Ella sirvió, yo revolví y dejamos que el silencio se asentara como solo lo hacen los viejos amigos. Entonces saqué la carpeta de mi bolso y la puse en la mesa entre nosotras. Ella miró la etiqueta y luego a mí. Inversiones Trenley. ¿Estás segura? Asentí una vez. Repasamos cada detalle. El fideicomiso seguía intacto, más de 25 millones de pesos, en fondos mutuos, la propiedad de renta en Morelia y la cabaña escondida en el lago de Valle de Bravo que compré hace años a mi nombre de soltera. Ismael nunca lo supo, nunca preguntó. Amalia se recargó y sacó sus lentes. Sabes, la mayoría no incluye una cláusula de abuso financiero en sus fideicomisos. Pero tú siempre fuiste un paso adelante. Cláusula 7, línea 3. En caso de que el beneficiario demuestre una clara intención de explotar o engañar al fideicomitente con fines financieros, todos los desembolsos quedarán inmediatamente congelados a discreción del fideicomitente. Tomé un sorbo lento de té. Intención clara. Creo que falsificar mi firma califica. Amalia no discutió. Tocó su pluma una vez en el formulario de autorización de congelamiento. ¿Quieres darles una advertencia? La miré a los ojos. Ya lo hice. Lo llamaron drama. Ella deslizó el formulario hacia mí junto con una copia nueva de mi testamento. No brindamos, no sonreímos, solo firmé. La pluma se movió firme. Guardamos los documentos en un sobre a prueba de fuego. Le di la llave de mi caja fuerte de respaldo en Puerto Vallarta. La deslizó en un cajón sin decir nada. Cuando me levanté para irme, tocó mi brazo suavemente.
Esperaste mucho para dejar de dar. Sí, dije. Esa noche abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y no le conté a nadie. La primera llamada llegó a las 8:14 de la mañana. La voz de Ismael en el buzón, irritada y cortante. Oye, mamá, algo pasa con la tarjeta. Me la rechazaron en la gasolinera. ¿Puedes checar? No contesté. Para el mediodía, la socia del spa de Paloma me mandó un mensaje, aunque no le había dado mi número directamente. Perdón por molestar. Falló el pago de un cliente, tal vez un error en la cuenta del negocio. Había un emoji sonriente al final. No sirvió de nada. A las 3:27 de la tarde, otro mensaje de Ismael. El pago automático de la hipoteca rebotó. ¿Qué está pasando? El banco dice que está bloqueado. Su tono ya no era de confusión, sino de reproche. Vi cómo se acumulaban las llamadas. Preparé té. Cuando el sol se escondió detrás de la ventana de mi cocina, sellé un sobre café pequeño y lo llevé al buzón azul al final de mi calle. Estaba dirigido a Camila. Adentro una tarjeta navideña sencilla, un separador cosido a mano con una paloma pequeña bordada y una nota doblada que decía: lo que se da con amor nunca debe usarse como ventaja. Así no funcionan los verdaderos regalos, sin dinero, sin promesas. Solo mi letra y algo que ella pudiera guardar entre las páginas. De vuelta en casa, encendí una vela y me senté en la penumbra. Abrí mi laptop y completé los últimos pasos. Nueva cuenta de ahorros, nuevo número de ruta, todo ligado a la sucursal en Puerto Vallarta. Transferí el monto inicial, confirmé que mi nombre estaba solo en todos los documentos y cerré la ventana del navegador como si sellara una bóveda. Luego reservé el boleto. 27 de diciembre, solo ida. Apagué el celular. No por enojo, ni siquiera por miedo, sino porque ya no tenía nada que explicar. A la mañana siguiente, abrí el viejo baúl de cedro en la habitación de huéspedes. Camila alguna vez lo llamó el cofre del tesoro. Adentro había juguetes olvidados, la bufanda de seda de mi madre, una foto de Salvador cargando a Camila cuando era bebé. Puse una cosa más adentro, una tarjeta pequeña con mi dirección en Puerto Vallarta, doblada 2 veces, por si alguna vez necesitaba encontrarme de nuevo. Antes de dormir, sellé un formulario de envío en mi escritorio dirigido a la casa de Ismael a la atención de Camila. Dentro de la caja, el baúl de cedro, con el diario verde aún dentro. Camila esperó hasta que los gritos se trasladaron a la cocina. Algo sobre cuentas congeladas y tu madre saboteándonos. Sus padres no eran discretos y la casa llevaba el sonido como un tambor hueco. Se deslizó por el pasillo, aún sosteniendo la tarjeta navideña que le envió su abuela. No se la había mostrado a nadie. No había dinero dentro, así que nadie preguntó. Pero cuando la sostuvo contra la luz, antes vio un pliegue extra detrás del borde doblado. Despegó la costura, con cuidado. Cayó una segunda nota breve, escrita con la letra ordenada de su abuela. Si alguna vez te sientes sola, lee el libro verde en el baúl de cedro. No tuvo que pensarlo. Sabía dónde estaba. El ático estaba helado. La bombilla solitaria zumbaba débilmente mientras abría el baúl de cedro enterrado bajo papel de regalo y guirnaldas falsas. El libro verde estaba encima envuelto en una bufanda de seda que aún olía ligeramente a clavo. Abrió la tapa y su propio nombre le devolvió la mirada en cursiva delicada. Para Camila decía: para los días en que olviden lo que necesitas. Pasó las páginas despacio. Había pequeñas historias, su primera palabra plop, la vez que se comió 3 crayones antes del kinder, cómo solía contar pasas en la palma de su abuela. Había entradas más serias. Una describía una convulsión y cómo Ormara la sostuvo toda la noche porque Ismael había dejado su celular en silencio. Otra recordaba una fiesta de cumpleaños que Paloma
Canceló por una sesión de fotos para una marca. Y como Ormara, horneó un pastelito de todos modos y cantó toda la canción con una corona de pañuelos en la cabeza. La última página estaba escrita con menos pulcritud, como si Ormara la hubiera escrito de un tirón. Cuando me menospreciaron, tú parecías triste, eso es suficiente. Sé que me viste, eso es más de lo que muchos han hecho. Camila cerró el diario. Se quedó en el ático mucho después de que las voces de abajo se apagaron. Y cuando finalmente bajó, preparó una maleta pequeña. No documenté equipaje. Solo una maleta de mano y mi bolso cerrado con fuerza con documentos que solo yo entendía el peso. Llevaba mi abrigo azul marino, el que Salvador siempre decía que me hacía ver como si supiera a dónde iba. Alrededor de mi cuello, mi anillo de bodas colgaba de una cadena de plata. No lo había usado en mi dedo en años. Nadie en el aeropuerto me miró 2 veces. Ni la mujer escaneando los pases de abordar, ni el hombre en el asiento 22C, que derramó su café y se disculpó sin mirarme a los ojos. Y estaba bien. No necesitaba que me vieran. Aterricé en Puerto Vallarta justo después del atardecer. Olía a sal y limoneros. Renté un auto compacto y manejé con las ventanas abajo, dejando que el aire cálido llenara mis pulmones hasta que dejé de sentirme vacía. La cabaña estaba justo donde la recordaba, escondida entre 2 palmeras, con la pintura descascarada, en parches encantadores, el columpio del porche aún crujiendo, como si me reconociera. Al día siguiente, entré a la oficina de escrituras del condado. ¿Nombre?, preguntó la empleada. Trenley comencé y luego me detuve. No, Olisa Marrin, mi nombre de soltera, antes del matrimonio, antes de la maternidad, antes de ser reducida a la carga de alguien. La transferencia se completó en minutos. Salí con los papeles en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro. Mi nueva vecina era una mujer llamada Elvira, viuda como yo, con arcilla bajo las uñas y un delantal que decía: la vida es un desmadre, sigue girando. Me invitó a tomar té. Para la segunda taza ya había aceptado ayudar a enseñar presupuestos y alfabetización financiera en el Centro de Recursos Local para Madres Solteras. Esa tarde desempaqué una sola caja, solo lo esencial, una tetera, la bufanda verde que Camila jaló alguna vez de pequeña, la carta que le escribí a Salvador después de su funeral. La doblé por la mitad y la puse en el cajón de la mesita de noche bajo una libreta que solo guardaría cosas nuevas. Esa noche me senté en el columpio del porche viendo la marea entrar con un susurro constante, sin llamadas, sin disculpas, sin actuación. Solo paz. Los mensajes de voz comenzaron 2 días después de mi llegada. El primero fue cortante, fingiendo despreocupación. Oye, mamá, ¿puedes devolverme la llamada? Algo raro pasa con las cuentas. Seguro es un error del sistema. El segundo, 12 horas después, era menos controlado. En serio tienes que contestar. No sé qué juego estás jugando, pero esto está afectando mi crédito. El tercero llegó con un silencio antes de las palabras. Luego congelaste todo, ¿verdad? No escuché los siguientes 6. Vi los textos aparecer en mi pantalla y luego desvanecerse. Paloma subió un video a la mañana siguiente. Era uno de esos reels con filtro y música de violín con un pie de foto. A veces la peor traición viene de tu propia sangre. Se veía brillante y vacía. Bloqueé los números de ambos antes del mediodía. Esa noche escuché pasos en el camino de grava afuera. Pensé que era Elvira trayendo el horario del horno. Abrí la puerta y vi a Camila. Su sudadera estaba húmeda en los hombros. Sostenía una maleta en una mano con la correa gastada. Sus ojos estaban hinchados, intentando no llorar de nuevo. Mamá dijo que nos dejaste, susurró. Dijo que abandonaste a todos. Me miró entonces y su voz se afirmó. Pero leí todo.
Encontré el diario. Sé por qué. Me apoyé en el marco de la puerta para mantenerme en pie. Mis rodillas de pronto dudaban. ¿Vienes de visita?, pregunté con la voz frágil y deshaciéndose. Ella negó con la cabeza. No, vengo a quedarme. Si me aceptas. Abrí la puerta más. No dije nada de inmediato. No podía. En cambio, tomé la maleta de su mano y la puse dentro. Luego la abracé y por primera vez en años sentí que algo se asentaba donde antes había un dolor. Esa noche preparé sándwiches de queso derretido y sopa de tomate. Ella se durmió en el sofá antes de terminar el segundo tazón. La cubrí con la bufanda verde. Luego salí y corté el letrero de se vende del buzón. Los días comenzaron a alargarse más suaves. Camila se inscribió en la escuela comunitaria sin quejas. Escogió clases matutinas para ayudar a Elvira por las tardes esmaltando tazones y riendo por lo disparejos que salían los primeros. Tenía harina en el pelo más veces de las que no y no lo mencioné. Solo se lo acomodé detrás de la oreja cuando cocinábamos. Una noche sacó mi vieja chequera y preguntó: ¿me enseñas a leer estos números? Casi se me cae el trapo de cocina. En cambio asentí, me senté a su lado en la mesa de la cocina y le expliqué tasas de interés, cómo funcionan los ahorros compuestos y por qué siempre hay que leer la letra pequeña. Escuchó como si importara, como si yo importara. Para cuando llegó la víspera de Año Nuevo, decidimos hornear un pastel de arándanos no por tradición, sino porque queríamos algo cálido en la casa. Lo comimos junto a la ventana, viendo los fuegos artificiales de la fiesta en la playa de alguien más brillar en el cielo, como confeti silencioso. Sin invitados, sin presión, solo nosotras. Llegó una carta el lunes siguiente, sobre color crema letra conocida. Paloma. La nota era contenida pero honesta. Se disculpaba. Dijo que ella e Ismael se habían separado. La casa estaba en ejecución hipotecaria y ella se quedaba con su hermana. No pidió dinero, solo perdón. Doblé la carta y la guardé en mi cajón. Luego saqué una de mis tarjetas en blanco y escribí una sola línea antes de sellarla. Algunas deudas no son financieras. Algunos perdones no son inmediatos. La envié sin dirección de remitente. Camila nunca preguntó por ella. Había comenzado a dejar pequeñas cosas por la casa, un tazón de arcilla con conchas junto a la puerta, una nota adhesiva en el refrigerador que decía: tú eres mi calma. Sus formas silenciosas de hacer este lugar suyo también. Esa noche, mientras limpiábamos después de la cena, levantó la vista desde el fregadero y preguntó: ¿puedo quedarme? Como a largo plazo. No respondí con palabras. Solo saqué la llave extra de la casa del cajón y la puse en su palma. Caminamos hacia la playa antes de que el cielo se tiñera de rosa. Camila llevaba la bufanda dispareja que tejí hace 3 inviernos cuando no podía dormir por semanas. También hice una para mí, el mismo patrón desigual, el mismo calor terco. Antes el silencio era un lugar para esconderme. Ahora solo significaba paz. La arena estaba fresca y las olas constantes. Sostuve una cajita de terciopelo en el bolsillo de mi abrigo, mis dedos trazando sus esquinas. Cuando llegamos al tronco de madera flotante que reclamamos como nuestro banco, me senté primero. Camila se quitó los zapatos y metió los pies debajo de ella, como cuando era niña, y le leía antes de dormir. Le di la caja sin decir nada. La abrió despacio. Adentro estaba mi anillo de compromiso, el que Salvador deslizó en mi dedo durante una tormenta con música saliendo de la radio del coche y un pie enfriándose en el asiento trasero. Camila me miró confundida al principio. «No para casarte», dije con voz baja pero firme. «Para recordar quién te quiso primero», parpadeó rápido. Asintió una vez. Vi el amanecer romper sobre el agua. El oro se atrapaba en las olas y el horizonte se acercaba como una promesa.
Antes imaginaba que la próxima festividad arreglaría las cosas, que un regalo más, un esfuerzo más, un sacrificio más cosería a la familia de nuevo. Pero ahora sabía más, ya no esperaba que sus voces dijeran lo siento. Ya no financiaba ilusiones de unidad. Había elegido algo mejor, más callado, más verdadero. Camila se puso el anillo en el meñique, le quedaba flojo. Lo usaré en una cadena, dijo suavemente. Sonreí. Eso suena perfecto. Nos quedamos ahí hasta que la marea comenzó a acercarse a nuestros pies, hasta que el sol calentó nuestras bufandas, hasta que el café en el termo se enfrió. Cuando regresamos a casa, ella tomó mi mano como solía hacerlo, y por fin lo sentí. No el peso de todo lo que había dado, sino el retorno tranquilo y constante de algo elegido libremente.